que hoy en día está así. Hubo una época en que estaba un poco más marcado, pero bueno. Todos ven la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Y supongo que... Uy, falta... Bueno, no importa. Bueno, Guido, ¿querés que arranque y vos vas agregando cosas? Sí, dale, ¿Me como estás arreglamos interrumpiendo? por teléfono. Estúpido, sacá la filmina. Bueno, la clase son varias diapos. La idea, como no podemos estar con un ecógrafo viéndolo en el momento, son varias imágenes, ir analizando lo que tenemos que saber. ¿Cuándo podemos hacer un bloqueo? En realidad, el orden es así. Nosotros tenemos que saber anatomía de los miembros superiores, que fue la clase que dio Laucha la semana pasada. ¿Qué bloqueos se pueden realizar? Obviamente, qué cirugía vamos a estar anestesiando, las indicaciones y las contraindicaciones de cada procedimiento y la seguridad del paciente siempre. Esto es una publicación de la World Federation que es vieja, es de 2009, pero son conceptos básicos, muy básicos, de qué tener antes de realizar un bloqueo. A qué cosas prestar atención, qué es lo que tenés que tener siempre con el paciente, para qué tenés que estar preparado, qué eventos adversos podés tener. Es un archivo re cortito, que está bueno, se los dejo acá por si después lo quieren ver. Antes de arrancar a hablar de todos los bloqueos, es importante, sobre todo para los que van a empezar a hacer bloqueos, siempre tener la posición correcta entre el paciente, el transductor y el ecógrafo y estar cómodos. Sobre todo al principio, cuando arrancamos, les va a costar un montón alinear la aguja con el eje del ecógrafo, la imagen que querés ver, van a estar un rato, les va a costar. Y si están incómodos, si no están en las posiciones correctas, se van a contracturar, van a dar vueltas, se van a poner nerviosos. Entonces siempre es muy importante trabajar cómodos y en las posiciones que hay que trabajar. ¿Bien? Este es un breve repaso de lo que dio Laucha, que hace un ratito también se les había mandado al grupo, de lo que es la anatomía. Acuérdense de la inervación sensitiva del miembro superior y de cómo se forma el plexo braquial. Salen las ramas, se forman los troncos primarios, se hacen las divisiones y se forman los cordones, que son los troncos secundarios, y de los cordones o troncos secundarios salen los nervios terminales. Y si ya nos metemos en bloqueos de miembro superior, hay más bloqueos que estos, pero a grandes rasgos tenemos el bloqueo interescalénico, el bloqueo cervical superficial, el supraescapular, el supraclavicular, el infraclavicular, que hay dos, el costoclavicular y el paracoracoideo, el bloqueo axilar, y después tenemos otros bloqueos, por ejemplo el bloqueo muñeca, el bloqueo de articulación del hombro, los bloqueos de los nervios periféricos a nivel del brazo y el antebrazo. También hay bloqueos para la clavícula, hay más bloqueos, pero bueno, la idea es abarcar los generales, por lo menos en esta primera clase. Como cosa importante, siempre al momento de realizar un bloqueo de miembro superior, tener la monitorización básica en todos los pacientes, obviamente una vía, el ayuno según las normas, según las indicaciones de la federación, un laboratorio con un coagulograma, un electro con riesgo según el paciente y la intervención que vayamos a hacer, el quirófano preparado para realizar una anestesia general ante cualquier eventualidad. Las guías dicen que siempre tenemos que tener intralípid porque estamos trabajando con anestésicos locales, y obviamente tener el material que vamos a utilizar, el ecógrafo, las agujas de bloqueos, los anestésicos locales y los coadyuvantes que vayamos a utilizar. Importante, en lo que es ecografía, en el abordaje ecográfico, cuando vayamos a hacer un bloqueo, hay dos formas de ingresar con la aguja. Paralelo al transductor, que se denomina abordaje en plano, en que nosotros vamos a ver todo el recorrido de la aguja, y fuera de plano, en el que solamente vamos a visualizar el corte que va, o sea, un corte solo de la aguja, que es donde va a tocar con el transductor. Dependiendo del bloqueo que vayamos a hacer, se puede usar un abordaje o el otro, o hay recomendaciones para uno u otro. Y después de toda esa introducción, arrancamos con el bloqueo interescalénico. Bien. En lo que es el bloqueo interescalénico,
Es un bloqueo que proporciona anestesia, analgesia del hombro y mitad superior del brazo. El paciente tiene que estar en decúbito supino, sin almohada, con la cabeza en posición neutra o levemente rotada. Y usamos un transductor lineal para este bloqueo, pues es un bloqueo bastante superficial. Y acá lo que puede hacer es que vos el bloqueo interescalénico lo puedes hacer con un abordaje en plano o fuera de plano, que eso lo vamos a ir viendo, y que tenemos que ir observando los vasos. Dentro del bloqueo interescalénico nosotros nos podemos posicionar y buscar el bloqueo supraclavicular, bien, por arriba de la clavícula, en el hueco supraclavicular, e ir reconociendo hacia cefálico las estructuras, o podemos posicionarnos directamente a la altura del cartílago cricoides y ir hacia el lateral y buscar el interescalénico. Lo que todos hacemos primero es buscar el supraclavicular, que es más prolijo. Ahora vamos a ir mostrando las imágenes y todo. Importante las contraindicaciones específicas de este bloqueo. Este bloqueo tiene un 100% de bloqueo del nervio frénico, por donde vamos a estar inyectando anestésico local nosotros. Por ende, vamos a tener cualquier impedimento contralateral respiratorio que disminuya la capacidad ventilatoria. Es decir, si el paciente tiene un trauma de tórax, neumotórax, le falta un pulmón, o tiene una parálisis del nervio frénico recurrente, lógicamente no le vamos a paralizar el otro lado porque le vamos a hacer una parálisis respiratoria. Bien, eso es algo importante, que es bastante exclusivo de este bloqueo, que tiene un 100% de bloqueo del nervio frénico. Estos son los dos abordajes, en plano o fuera de plano. En plano es el que tiene a la izquierda, que sería este, y fuera de plano sería el que tiene a la derecha, que sería este. Y esta es la imagen ecográfica que esperaríamos ver, bien, de un bloqueo interescalénico, en el cual lo que está en amarillo son C5, C6 y C7, o es lo que esperaríamos, escaleno anterior, escaleno medio, los vasos vertebrales, la arteria y la vena, y acá los vasos del cuello, la vena yugular y la arteria carótida. Esta es la imagen que nosotros querríamos tener, es una imagen bastante clara, que con los ecógrafos que tenemos no son tan claras, de un bloqueo interescalénico. Esta es otra imagen de un bloqueo interescalénico que está invertido, es decir, que esto es anterior, acá están los vasos del cuello, escaleno anterior, lo que vamos a bloquear, C5, C6, C7, los vasos vertebrales y el escaleno medio, ya está invertida. Y capaz es una imagen un poco más acercada a las que podríamos llegar a ver nosotros. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer, dividido en 3 etapas, A, B y C. En A nosotros ubicamos el lugar anatómico en que vamos a hacer el bloqueo interescalénico. Bien. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, está C5, C6 y C7. A la izquierda la imagen, a la derecha la misma imagen con los reparos. En la imagen B, nosotros vemos cómo ingresa la aguja. Si ustedes prestan atención, en esta imagen la aguja la vemos en todo su recorrido, por ende este es un abordaje en plano. Bien. Ingresa, atraviesa todo el escaleno medio y llega hasta las raíces nerviosas que queremos infiltrar. Negro, te interrumpo un segundo con una Sí, duda. obvio, para eso estás. Miren, acá si ven el video, sobre la clavícula, como está mi dedo, apoyan el transductor, o como pongo el celular. Lo apoyan así, verticalizado, ¿sí? Prácticamente apoyándose contra el cuello. Y cuando barro hacia arriba, hago este barrido. Le voy dando una leve inclinación, ¿sí? Eso es una pelotudez que lo van a poder hacer en la práctica todos los días 500 veces. Yo les diría que escaneen siempre el supra, que van a ver la arteria latiendo, y alrededor de la arteria están los nervios, y barren, pero el barrido este del transductor hacia arriba, como si quisieran llevarlo hacia la oreja, digamos, son 2 o 3 centímetros, no más que eso. Y después una cosa que les muestra acá el negro es cómo la aguja entra en plano, que es una forma muy práctica y muy segura de hacer el bloqueo, es metiendo la aguja y viendo el recorrido en la pantalla del ecógrafo, como se ve en la tercera imagen, ¿sí? Y les recuerdo que cuando llegan al plexo, si ustedes tienen el paciente con una sedación leve, que es como se debería hacer el bloqueo, al tipo le tiene que doler. No,
paciente, a quien tengan ahí acostado, salvo que le hayan hecho 300 gamas de Fenta, tiene que hacer, moverse un poco, como que algo molesta. Y ni hablar cuando inyectan. Cuando llegan hasta, digamos, en la tercera imagen, la que tiene una B mayúscula, o la segunda contando a la izquierda, de arriba para abajo, que se ve toda la agujita y que prácticamente está en el plexo, esa es una muy buena imagen para mandar la foto y mostrarla en una clase. Pero ¿qué necesito? Eso que les marca ahí el negrito. ¿Qué necesito tener sí o sí? La sensación en la mano con la que estoy metiendo la aguja de un resalto, como si estuviera rompiendo una aponeurosis o el ligamento amarillo o algo duro. Yo vengo atravesando músculo, tejido celular y todo muy inerte, salvo que me lleve puesto una ramita que después les podemos contar, de un nervio que te mandaste la cagada de tu vida. Creo que se ve bastante bien, que está dentro del escaleno. Si no, voy avanzando hasta que siento que estoy en el lugar y le molesta al paciente, ahí tengo que hacer un poco más de fuerza firme, plop, y ese pequeño plop es el que me va a indicar que estoy en el lugar. Incluso a veces tengo que retirar un poco, ¿sí? Ese tip re contra boludo es el que te divide el bloqueo en un bloqueo anestésico, de verdad, que el paciente puede estar despierto mirando la cámara y cómo le arreglan el hombro, o un paciente que le tenés que hacer un bolo de propo cada 3 minutos porque le duele, se mueve, te quiere cruzar la mano, te putea, ¿está? Verdaderamente te putea. Así que acuérdense, cuando van a hacer un interescalénico, sentir plop, que la agujita rompió algo. Perdón, negro, ¿eh? No, excelente, no interrumpiéndome. Bien. Bueno, algo que quieran preguntar de estas imágenes, lo que ya agregó Dean. Si no paso, son más imágenes de interescalénico, igual, si no me equivoco. Pero bueno, como bien dijo él, en esta imagen se va viendo todo. A, B y C son los 3 puntos. A, la imagen, B cuando ingresamos con la aguja, y C cuando inyectamos anestésico local. Que acá dice Negro. anestésico local. Sí, decime. A veces en el interescalénico, una cosa que hay un par de artículos de eso, cuando vemos las 3 imágenes del semáforo, no siempre es C5, C6 y C7. A veces es C5, C6 dividida en 2, y C7 hay que buscarla más abajo. Por eso es importante después chequear el bloqueo, porque a veces nos creemos que hicimos bien el interescalénico y nos está faltando C7. Ok. Sí, Claro, sí, es por eso verdad. hacerlo lo más bajo posible. Del supraclavicular, creo que habló Agustina, ¿no? Lo que pasa es que el video de Agustina está estático, es como una foto. No, si suben 1 o 2 centímetros o 3, está bien. Si suben mucho más y van a buscar el interescalénico muy arriba, sobre todo cuando empiezan y no distinguen bien si es C5, C6, C7 o quien sea, probablemente no les tome. Mientras más bajo, mejor. Y una boludez más es el volumen que se inyecta. Piensen que esa imagen que se ve en una pantalla de más o menos 14 o 15 pulgadas o 10 pulgadas que tenga su ecógrafo, es una imagen ultra amplificada de la anatomía. La anatomía real es recontra chiquitito, es más chiquito que el pulgar de cada uno de nosotros. Con lo cual, un volumen de más de 15 mililitros, para mí es súper exagerado. Se bloquea con 7, con 10, con 12, con 15 si quieren, pero más de 15, lo más probable es que llegue a ese 100% de bloqueo del frénico, que siempre cuento en todas las clases, así que no voy a hacer la misma boludez, pero me pasó 3 veces bloquear el frénico cuando no lo tenía que bloquear, en pacientes que necesitaban el pulmón para vivir. Y recuerden que con un volumen un poco más bajo es más probable que no se lleven ese chasco de generar un bloqueo muy amplio, o incluso, una cosa que la van a escuchar de Mariano muchas veces, es que cuando se ve la división de C6, o a veces cuando hacen la punción y pinchan en C6, tienen chances de hacer una inyección peridural que es catastrófica a esa altura. Porque los nervios tienen una prolongación de la envoltura dural, y si cuando pincho, estoy pinchando Duramate, inyecto 10, 12, 15 o 20, ni hablar, y lo convierto en un bloqueo peridural, se complicó mal. Pero creo que no viene al caso hoy porque no sé si es la clase de complicaciones, pero es algo que puede pasar en este bloqueo. Bien, acá de nuevo resumen lo que dijimos recién, las complicaciones que podemos esperar. La parálisis media diafragmática por el bloqueo del medio frénico,
el síndrome de Horner, que lo van a ver porque lo van a hacer seguramente, que le haga un reflejo de Bessel-Harish, una parálisis de la cuerda vocal ipsilateral del lado que va en el bloqueo, una inyección intraarterial o, bueno, la anestesia espinal, que fue lo que mencionó recién Guy. ¿Algo más que quieras agregar, Guy, de bloqueo interescalénico o alguien? ¿Algo que quiera acotar o preguntar? Hay unos vasos que son las ramas cervicales. Hay unas cuantas ramitas cervicales que son bastante gruesas. Yo las vi bastante en la clínica de la mano cuando hacen la neurolisis del plexo por motor, traumático generalmente, o cuando, por ejemplo, no sé, imagínense un paciente que tuvo un tumor ahí, o que tuvo radioterapia en el cuello, o que tuvo un ganglio o algo así, tienen que liberar el plexo. Una vuelta con el Toto Cosentino, que es un cirujano de mano muy conocido, entró a operar y me dijo, mira, yo tuve todas las complicaciones, incluso romper una arteria. Bueno, sí, la cervical transversa. Pegó un tajo, no les puedo explicar lo que sangra, pero sangra como la reputa madre y la tienen que terminar ligando. Y les hago el cuento porque cuando ves que la cortan la arteria, la seccionan y sangra mucho, porque es una arteria de muy buen flujo, piensen lo que puede ocurrir si yo la punzo inadvertidamente, no le doy bola a la imagen, termino de inyectar y no chequeo. El hematoma existe realmente y es una complicación que es bastante jorobada. Así que siempre presten, más allá de si aspiro o no aspiro, que es una cosa muy obvia, siempre presten atención a que lo que están inyectando se vea y que no crezca después de haber terminado la inyección, ¿sí? Que no crezca la mancha de líquido en la imagen del ecógrafo. Bien. ¿No vas a ¿Alguna comentar pregunta? nada más del Inter negro? Ya pasás al... Al cervical superficial, ¿qué querés agregar? No, iba a decir una boludez que por ahí me estoy equivocando, así que me corrigen cualquier cosa. Que para el Inter lo que habría que hacer para bloquearlo es bloquear uno, o sea, hacia posterior y después ir hacia el otro lado y anterior y hacer como si el plexo, que es más o menos lo que hay que hacer en casi todos, ¿no? Pero es como si estuviera flotando en la imagen en anestésico local. Lo que no habría que hacer es meterse adentro del plexo, sobre todo por esa división que tiene C6, y es que te puede dar la inyección de anestésico local intraneural y eso comprometer el plexo de una manera que por ahí no tiene, que puede generar una complicación posterior. Eso, un lado del otro y que quede flotando. Muy bien, No meterse adentro, digamos eso. perfecto. Pasamos al bloqueo cervical superficial, que es un bloqueo que nosotros por lo general lo hacemos como complemento en alguna cirugía de hombro. Yo lo he hecho algunas veces, no lo he hecho muchas veces. Le hice o a veces también lo haces junto con el interescalénico, para cuando tenés una fractura de húmero y haces un abordaje posterior superior, corregime, Guido. Si no, yo no lo he visto en muchas otras cirugías. Lo usamos para cuando queremos cubrir la piel anterior del hombro. Bien. La parte más... No se usa demasiado para eso. El bloqueo cervical superficial tiene indicación para analgesia de la parte cutánea en la cirugía de hombro y para la clavícula, eso sí. Bien. Cuando hacen cirugías de clavícula que se hace despierto, se puede hacer un bloqueo interescalénico con bajo volumen y un cervical superficial también con muy bajo volumen. Debe ser el bloqueo más fácil de hacer de todos. Inyectás el anestésico local y te cubre toda la estructura clavicular, que a veces cuando se pone una placa por encima, con una técnica que se llama por deslizamiento, se hace un tajito distal, un tajito proximal, se desliza la placa por encima de la clavícula, se ponen los tornillitos, y para que no duela nada de eso y se vaya en el día a la casa, el bloqueo cervical superficial es óptimo como complemento. Perfecto. Hola. También está descrito la realización del bloqueo cervical superficial para hemitiroidectomías o para tiroidectomías unilaterales. Sí, eso también lo menciona, lo que dijo Brian también lo menciona en el Tratado de Hassim, que puede hacer el bloqueo cervical superficial y profundo para endarectomías y para cirugías de cuello. Eso también, es verdad. Que dijiste eso, Brian, ¿no? Porque se cortó. Sí, que está también descrito la utilización para hemitiroidectomías
tiroidectomías y paratiroidectomías unilaterales, ayudado con anestesia local. Porque este bloqueo, o sea, está contraindicado la realización de este bloqueo en forma bilateral por el bloqueo del nervio frénico, que también es del 100%. Excelente. Ahí se ve la distribución sensitiva del plexo cervical superficial, con sus 4 ramas, que es lo que nosotros buscamos bloquear, sobre todo el nervio supraclavicular, para lo que explicó Guidín. Y esto, yo se los dejé el link, ahora un cachito más adelante, es un video de YouTube del canal de Vicente Roqués, que les va explicando cómo acceder al plexo cervical superficial, y está bueno porque el video les marca les pone el traductor a nivel del hueco supraclavicular, les muestra el plexo braquial a nivel supraclavicular, les muestra dónde sería el bloqueo interescalénico y cómo siguen subiendo y van viendo cómo salen las ramas de C7, C6, C5 y C4, que es lo que está por ecografía marcado acá, C7, C6, C5, C4 y la imagen a la derecha. Les va mostrando todo en vivo sería. Y acá, a la altura de C5, o sea, el bloqueo se hace desde ínteros, desde supra, lo más cómodo sería desde supra, van subiendo, van reconociendo hasta C4, que es lo que les muestro acá. Una vez que reconocen hasta C4, siguen a C4, bajando hasta C5, y en C5 ven la salida de C5 y ven la desembocadura de C4 y tendrían esta imagen. Bien, en el mejor de los casos, por debajo del esternocleidomastoideo. Y se infiltra ahí, se aborda en plano por generar este bloqueo, y se infiltran 5 a 10 mililitros de solución anestésico local, con concentraciones muy bajas porque es un bloqueo sensitivo, sensorial. Es un bloqueo muy simple, como dijo Guy. Y acá otra imagen, en la que tienen marcada abajo en gris la apófisis transversa de C5, el redondelito este es la salida de C5, esto sería el plexo, acá arriba estaría el esternocleidomastoideo, y estos serían los vasos del cuello, con la carótida dividiéndose y la yugular. ¿Algo que quieras agregar de este bloqueo, Guido? No, por ahí no sé si vas a hablar después algo de radiculares hoy, pero me parece que queda más para adelante. ¿De cuáles? De los bloqueos por radiculares en la raíz, cuando inyectas algo en la raíz, pero por ahí es medio al pedo ahora. Pasa, seguí. Ok. Después les menciono el bloqueo supraescapular. Yo lo hice una vez junto con una anestesia general hice un bloqueo supraescapular, un interescalénico, y después tuvimos que dormir porque era una reconstrucción de escápula que se hicieron re poca, era una cirugía media rara que había hecho con Agos Vincenti, que es un bloqueo que buscamos hacer analgesia de la zona posterior de la espalda a nivel de la escápula, y se bloquea el nervio supraescapular, y lo podemos abordar tanto de anterior como de posterior, y ahora se los voy a ir mostrando. Acá está el abordaje posterior, que fue el que yo hice, que es más fácil, está la imagen, y el abordaje anterior, que es como un abordaje de un bloqueo supraclavicular, pero buscando la rama que queremos bloquear. Esto es el abordaje anterior, que si alguna vez vieron un bloqueo supraclavicular, es la misma imagen. Está la arteria subclavia, el escaleno anterior, el plexo, se me fue, ahí, el plexo braquial, el escaleno medio, el nervio supraescapular y el homoideo. Bien, ahí tienen todo detallado. Esta es la imagen que ustedes verían siempre que entren a hacer este bloqueo desde un abordaje anterior, es decir, como si estuvieran haciendo un supraclavicular. Ahora, si hacen el abordaje posterior, es mucho más simple, tienen esta imagen, en la cual todo esto es la escápula, esta es la fosa supraescapular, y esto que está acá es el nervio supraescapular. Bien, y todo esto es el supraespinoso. Y esta es la arteria que está al lado del nervio. Los vasos en realidad, los dos tendrán que estar. Simplemente con... Decime. Lo que está arriba de la arteria del nervio es un ligamento que no tiene sentido, no tiene motivo por el cual está ahí, pero está. Y eso a veces se calcifica y da un síndrome doloroso compresivo de la zamputa, que es quirúrgico. Hacen un tajito muy chiquito, el cirujano entra
corta ese nervio, es como si fuera un síndrome de túnel carpiano, pero es un túnel del supra. Antes de operarlo, una de las maniobras que se puede hacer, que yo la hice unas cuantas veces en la clínica, es entrar ahí con anestésico local y con un corticoide y ver si con eso calma el dolor. Si con eso calma el dolor, es como una forma de, por supuesto, hacerle un tratamiento paliativo, si se quiere, al dolor de ese paciente y de tener el diagnóstico de certeza. La cirugía es muy simple, se divulsionan todos los planos musculares que están arriba, llegan hasta ese ligamento, lo cortan y se terminó. El riesgo de la cirugía es que la arteria generalmente está arriba del nervio. Cuando la arteria está arriba del nervio, la podemos tomar más fácil, con la tijera el tipo cuando está entrando a disecar, o nosotros con la aguja. Y si punzamos la arteria, por supuesto que aspirarse viene muy fácil, pero se puede producir un hematoma y eso incrementa notablemente el dolor. Con lo cual hay que operarlo, no te digo de urgencia, pero un poquito más rápido. ¿Sí? Lo comento porque es algo que les puede llegar a tocar, que algún colega traumatólogo les mande un paciente para infiltrar el nervio y es esta imagen que tienen puesta ahí la que tienen que mirar y es esa imagen la que van a tener que punzar e infiltrar. ¿Sí? Es muy, muy fácil de hacer. Ok. Ahí está con los reparos anatómicos. Y listo. ¿Algo que quieras agregar a este bloqueo? Yo lo hice una sola vez. Yo tenía entendido que también se puede usar para las caderas cuando van de costado, para que no hinche tanto las bolas al hombro. No sé Lo si- apoyás así en vez de tirarle fentanilo cada media hora. Claro. Porque encima siguen tardando lo que tardan en el poli una cadera, me imagino. Así que la vieja que empieza, ay querido, me duele. Bueno, se duerme. Y bueno, obviamente se puede usar como técnica, digamos, si vos querés operar una artroscopía de hombro y no querés hacer un interescalénico, lo que podés hacer es este bloqueo más un circunflejo, que son dos bloqueos periféricos, anulás el riesgo respiratorio, es re boludo, se usa poco anestésico local, pero lo que pasa es que estamos poco cancheros para hacer el bloqueo y muy poco cancheros para hacer el circunflejo, que es bastante simple. Yo les digo la verdad, la mitad de las veces no lo hago. La cobertura analgésica la tenés igual, pero la verdad es que por costumbre, por hábito, por lo que sea, hago el interescalénico. Pero bueno, se puede hacer para lo que dijo el Laucha, que es para la vieja que está acostada de costado, que ahí nosotros en la época que hice la residencia dejábamos caer una aguja emplomada a la altura que tiene que estar la escotadura de la escápula, dejábamos caer emplomada y cuando la vieja hacía ay, le inyectábamos ahí lidocaína. Y no sé si está Marisa Bamba, pero alguna vez me ha dicho, ¿qué estás haciendo? Y bueno, era esto. Bien, y ahora pasamos al bloqueo supraclavicular, que es el bloqueo que más frecuentes se suelen hacer, es el más simple de todos, y es el con, por lo general empiezan a practicar cuando tienen que hacer bloqueos de miembro superior. Es normalmente apodado de bloqueo espinal del brazo, proporciona anestesia del brazo, codo, antebrazo y mano, con excepción del territorio del nervio intercosto-braquial, que es el que nosotros infiltrábamos con 10-15 mililitros de anestésico local en la cara interna del brazo, que estaba por la rama T1 T2. Y el paciente siempre lo tenemos en decúbito dorsal, con el brazo en aducción, y la característica es que el plexo tiene forma de racimo. Es muy importante siempre, de nuevo, trabajar cómodos, tener el ecógrafo en la misma línea de visión donde nosotros estamos inyectando, o sea, el transductor, en la misma línea de visión por detrás el ecógrafo, estar cómodos y poder escanear correctamente. Este bloqueo se suele hacer con un abordaje en plano, que es como lo están visualizando ustedes en estas dos imágenes. Y esto es lo que buscaríamos en un bloqueo supraclavicular. Hacia más interno, la arteria subclavia, que más interno está el escaleno anterior, que acá no se ve. Por encima, hacia externo, el plexo braquial, que a veces está un poco más cefálico de la arteria. La primer costilla, obviamente todo lo que está por debajo del pulmón, todo lo que está por debajo del pulmón, que es lo que no tenemos que pinchar. Y el escaleno medio. Acá otra imagen, lo mismo de otro ecógrafo, y lo que están viendo ustedes en esta imagen es la aguja que está entrando en plano y está yendo al borde inferior de la arteria subclavia, que se denomina corner pocket,
que es donde normalmente se dice que tenemos que inyectar anestésico local para que difunda. ¿Bien? Eso hoy ya en día es un poco más controversial, supongo que Guido ahora un ratito lo va a aclarar. La idea es bordear todo el plexo, tanto por abajo como por arriba, hacer toda una cápsula, con eso estaríamos bien. Otra imagen, que en esta imagen dice que primero tendríamos que ingresar con la aguja en la parte superior y bañar el plexo en la superior, y después ir hacia abajo al pocket y bañar todo el plexo por abajo, con todos sus reparos anatómicos. Y acá otra imagen muy, muy linda, que se ve empanado todo el plexo. Y tenemos acá sí, la vena, más hacia medial, el escaleno anterior, la arteria, todo el plexo, la costilla. Y ¿querés agregar algo de este? Que es el que más hacemos. No, yo no sé por qué hay como un fetiche con hacer este bloqueo al principio. Para mí tiene como un poquito de peligro, porque está bien, se ve todo, pero llegás a estornudar o el paciente tose y te llevas puesta la pleura, que no es joda. Pero bueno, una cosa que me pareció súper importante, que a esta altura yo creo que todos ustedes lo recontra saben, es que el corner pocket no es que si inyecto ahí 20 mililitros de anestésico local, bloquee todo. Porque, digamos, el plexo, cualquier estructura nerviosa en el medio tiene tejido conectivo que a veces separa un nervio del otro, entonces puede darte un bloqueo parcheado. Se decía que el corner pocket era un lugar mejor o especial para inyectar y que podías hacer la inyección única porque el latido de la arteria iba a distribuir el anestésico local. Si lo pueden hacer en 2 o 3 sitios, el depósito de anestésico local, mejor. Y además, cuando hablábamos de corner pocket, los volúmenes que se usaban probablemente eran mayores que los que usamos ahora. Ahora con 15 mililitros cualquiera hace un supra, y cuando yo empecé la residencia se hacía con 40. Yo he visto hacer 60 mililitros. No, boludo, en serio. Cuando yo empecé en la clínica de la mano, tengo 2 colegas, Alejandra Escobar y Héctor Pereira, que hace más de 10 años que hacen solamente bloqueos. La mesa de anestesia la compramos cuando entré yo, no había. Imagínense si bloquean gente. Bueno, cuando voy a la primera vez con Héctor, que todavía no teníamos el ecógrafo, me dice, ¿y vos cuánto le haces a los interescalénicos? ¿40 o 60? No, le digo, yo les hago 25. No, hacele 40, te quedas corto. Es más, me dice, pegale a la vértebra, inyectá un poco alrededor de la vértebra, se lo juro, ¿eh? Y el tipo hace 2 o 3 veces por semana bloqueos, solamente bloqueos, y nada más de hace añares. Así que los volúmenes fueron bajando. Capaz que en ese momento, si en un lugarcito en el que entran 5 mililitros metés 60, bloqueas todo por compresión directamente, ¿sí? Pero bueno, recuerden que más de un lugar siempre es mejor, y que si pueden empezar a pelotudear con los bloqueos con el axilar, el mayor riesgo que tiene el axilar es un riesgo vascular, y acá el mayor riesgo que tienen, al margen del vascular, es el pulmonar. Obviamente, estando en el poli tenés 700 camas para internar un paciente, pero piensen que le están complicando la vida por ahí haciendo un neumotórax. Así que fíjense, si pueden, no desvaloricen al poco querido bloqueo axilar. Bien, ahí con todos los reparos. Y hay un video de Nisora que te va mostrando el bloqueo supraclavicular y cómo lo va haciendo, que ahí les dejé el link por si después lo quieren ver. Bien. Igual al final, en la última diapo, hay una bibliografía de todos los lugares que saqué imágenes de aplicaciones y todo. Las complicaciones de este bloqueo, obviamente también está el posible bloqueo del nervio frénico, que más o menos hay un 70% de incidencia, o sea, es mucho menor que la interescalénico. Síndrome de Horner cuando le metes muchísimo volumen, como dijo Guido. Bloqueo del nervio recurrente, una punción arterial accidentada, una lesión nerviosa, neumotórax, que es lo que no queremos que pase, y lógicamente puede pasar, y supongo que no nos va a pasar, una intoxicación por anestésicos locales, una infección o un hematoma. Después vamos a hablar de otro bloqueo que no se hace tanto y que para mí es mucho más entretenido que el supra. Saben que en este tenemos una variable que el ecógrafo que tenemos, con el que se veía mejor, es el que ahora está roto. Pero bueno, el bloqueo infraclavicular
es un bloqueo muy bueno, que también proporciona excelente anestesia y analgesia de la mitad del brazo, codo, antebrazo y mano, y que podemos abordarlo desde un aspecto medial o costoclavicular, o lateral o paracoracoideo. Y dentro del paracoracoideo podemos agarrarlo supraclavicular o por debajo de la clavícula. ¿Qué ventajas tiene con respecto a otros bloqueos? Puntualmente que proporcionan mejor bloqueo del nervio cubital, tienen muchísima menor incidencia de parálisis del nervio frénico, de neumotórax y del síndrome de Horner, ¿bien? Que son las cosas que más tenemos miedo. En cuanto a los abordajes, si charlamos primero del abordaje coracoideo, nosotros nos tenemos que ubicar con el transductor a nivel del surco decto pectoral, con el notch hacia arriba, y vamos escaneando hasta ver la imagen que ahora se las voy a mostrar, y podemos abordar el plexo por debajo de la clavícula, como lo está haciendo acá, que fue el que yo hice, o por arriba de la clavícula, o sea, por detrás en realidad de la clavícula, que vas a ver todo el recorrido de la aguja. O sea, es mucho más franco como es como corta la aguja. Que si no me equivoco, Laucha, vos hiciste uno con el Reaper, así. Esta es la posición en la que vamos a colocar el transductor, la aguja y el ecógrafo para la visualización correcta. Y en este bloqueo es muy importante que nosotros podemos colocar el brazo pegado al cuerpo, pero si lo colocamos en una abducción de 90 grados, siempre que el paciente lo permita, vamos a ver el plexo más cefálico, más unido y mucho más claro. Que ahora les voy a mostrar las imágenes. Bien, esta es la imagen, que abajo les dejé el link donde está el video, que creo que es de Vicente Roqués, en el cual se está haciendo un bloqueo infraclavicular paracoracoideo y está ingresando con la aguja por detrás de la clavícula. Bien. En la imagen de izquierda, ustedes van a ver la arteria subclavia, por debajo de la arteria subclavia la vena subclavia y el plexo braquial con los 3 cordones, que eran los troncos secundarios. Y acá arriba la clavícula. Y en esta imagen están viendo lo mismo, pero por detrás de la clavícula está ingresando la aguja y está bañando con anestésico local los cordones. ¿Bien? Por ahí Ahí lo tiene que el te video. da, por encima de la clavícula, creo que lo hizo él igual, yo no lo hice, pero lo que te da por encima de la clavícula es un mejor ángulo para entrar al plexo. Claro, Porque y ve mejor la lo aguja. que tiene este bloqueo es que te complica un poco la clavícula y la apófisis coracoides para movilizar bien la aguja y poder entrar. Es lo mismo que el otro abordaje que también te jode un toque eso. Que por eso algunos prefieren entrar de medial. Pero bueno, ahora supongo que todo. Claro, pero el de medial es costoclavicular, Laucha. Claro, por eso, el otro abordaje, tal cual, por eso lo vemos Sí. ahora. Acá otra imagen en la que tenemos lo mismo, ¿bien? Y vemos los 3 cordones, bien, acá en amarillo, acá como se vería ecográficamente, la arteria y por debajo la vena. Y en cuanto al abordaje costo, ¿querés agregar algo de este, Guillín, vos, antes que pase el costo clavicular? No, dale, tranqui. Y en cuanto al abordaje costo clavicular, que es a mí uno de los que más me gusta, y que he hecho bastantes, el paciente también va localizado en posición supina, con el brazo abierto, y vamos a ver la arteria y los 3 troncos secundarios, o 3 cordones agrupados hacia afuera de la arteria. Y dentro de este bloqueo hay 2 formas de abordar. Desde medial a lateral o de lateral a medial. Esta es la posición abordando desde lateral a medial, que ahora les explico cuál es el beneficio y cuál es las pros y las contras de cada uno. Y acá tenemos la imagen que nosotros veríamos, en donde tenemos la vena axilar, la arteria axilar y los cordones. Si nosotros abordamos desde medial al lateral, la ventaja que tenés es que no tenés posibilidad de pinchar la pleura, porque vas a estar siempre por encima de los vasos y vas a ir al plexo. Y la desventaja que tenés es que tenés que pasar por arriba de la arteria. Es decir, que tendrías mayor riesgo de punción arterial accidentada. Y la otra ventaja del abordaje medial, o sea, entrando desde acá, es que no te molestan los parámetros anatómicos, que en este caso sería la coracoides. Bien, no te está imposibilitando entrar con la aguja o te está molestando cuando entras con la aguja. Las ventajas del abordaje lateral es que pasás por, o sea, lo posicionás bien, pasás por arriba de la coracoides y vas directamente al plexo. Bien, al plexo, no a los cordones.
teóricamente hay más riesgo de que te pases y puedas pinchar la pleura, porque tienes que ser muy bestia, muy bestia. Pero bueno, la principal complicación del lateral es que tenés que estar maniobrando con la coracoides que te deje hacer el ángulo correcto para poder ingresar. Esta es una imagen de lo que nosotros veríamos con el ecógrafo que ahora tiene el cono de sombra. Acá no lo tenía el cono de sombra, de cómo se vería el infraclavicular. ¿Bien? Que lo único que veíamos era la arteria, todo esto que está por debajo es el pulmón, y acá los cordones, ¿bien? Hacia el lateral de la arteria. Esta es una imagen. Esta es una imagen. Pusiste esa de imagen un bloqueo que hiciste conmigo. Sí, exactamente. Fue un bloqueo que le rompí las bolas a Lucha, que me deja hacer, y me dejó hacerlo y salió bien. Por eso está la imagen acá de la capitana, del bloqueo, de lo que veríamos. El problema es que ahora nosotros, en este ecógrafo que yo usé para hacer este bloqueo, es el que está roto. Y es todavía más difícil de verlo. Pero bueno, si le buscan la mano y tiene un paciente que no tiene mucho pectoral y es flaquito, se lo puede ver. Bien. Gracias, Lucha, por tener paciencia cuando era tu fiel aprendiz. Acá, esto es de Vicente Roqués también. Acá abajo tiene la imagen ecográfica, que ojalá pudiéramos verlo así, donde está la arteria y el plexo, y te muestra cómo ingresás desde lateral a medial y cómo ingresás de medial a lateral. ¿Bien? Las dos diferencias. El que es muy pro de ingresar de medial a lateral, según tengo entendido, es Mariano, y el negro es más pro de ingresar de lateral a medial. No sé, Guido, vos si haces este bloqueo, ¿cómo lo haces? ¿Y por qué? No, depende. Si es un tipo muy grandote, me fijo del que me quede más cómodo con la masa muscular. A mí, en realidad, este bloqueo me resulta poco práctico hacerlo porque no le encuentro ninguna ventaja respecto de un axilar o un supra. La única indicación que yo me doy a mí mismo para hacer este bloqueo es cuando dejo catéteres para, por ejemplo, prótesis de codo, que son bastante dolorosas, o cuando hay que hacer una movilización crónica en varios días, que necesito sí o sí dejar un catéter. Es mucho más fácil dejar un catéter acá que en las otras localizaciones, para mí por lo menos, porque el catéter queda protegido, entre comillas, y comprimido por el músculo. Pero si no, no es un bloqueo que haga mucho. Lo haré una vez por mes, ponele. Cuando Pero dejás catéter, ¿entrás desde lateral o no? Sí, generalmente sí. Perfecto. Es bastante fácil. Y por ahí, una pavada, no es necesario que sea estrictamente lateral o estrictamente medial. Vos podés irte un poquitito más hacia arriba o hacia abajo con la aguja y no tenés riesgo de romper mucho más que los músculos. Pero la verdad es que no lo hago demasiado, salvo cuando dejo catéter. Y los catéteres que más me han complicado la vida son los interescalénicos, obviamente, que me han quedado casi siempre mal. Bien, acá un cuadrito de las contraindicaciones y las complicaciones que podemos tener. Es más o menos lo que se maneja para todos los bloqueos. Así que no voy a estar repitiendo de nuevo lo mismo. Pero bueno, tiene mucha menor incidencia de neumotórax y obviamente de parálisis neurofrénico es raro por el lugar donde estamos bloqueando. ¿Te puedo agregar una cosita chiquita, negro? ¿De qué? Hay que tener cuidado con, no sé si lo ibas a decir, pero hay que tener cuidado con los pacientes coagulados o que tienen coagulopatías, pues más difícil, igual que el abordaje de la vía central, es más difícil la compresión a este nivel. Sí. Entonces, por eso, abordaje de vena central, acceso venoso central y bloqueo subclavicular, cuidado con los coagulopáticos. Bien. Eso es verdad lo que dice Laucha. Es más, la compresión de si hacemos una inyección es por arriba, a nivel del hueco supraclavicular donde tenemos que comprimir, no por debajo. Después el bloqueo axilar, que es teóricamente el bloqueo más seguro, porque la única complicación así, temida que tenemos, no la única, pero la más temida, y que puede ser la más frecuente, es la inyección intraarterial, por lo que sería un buen bloqueo para empezar a hacer los bloqueos. Perdón, El único problema... ¿Cómo? Perdóname, la intraarterial es una complicación. Mira, cuando yo empecé la residencia, hacíamos el bloqueo transarterial.
el transarterial tenías que pinchar la arteria todas las veces que podías. Entonces dejaba de venir sangre, inyectabas. Volvía a venir sangre, no inyectabas. Es una cosa terrible. Súper criminal. El bloqueo axilar tiene un gran riesgo cuando lo haces con el ecógrafo, que es el de la inyección intravenosa. Cuando haces una inyección intravenosa inadvertida, cagaste, te lo llevaste puesto. ¿Y por qué te puede pasar? Porque muchas veces cuando apoyamos el transductor en la piel del paciente, hacemos algo de presión. Y con una muy mínima presión, inclusive con el brazo en esta posición, o sea, si me pongo la mano detrás de la nuca, en posición de playa, como para tomar sol, ya estoy comprimiendo la vena. De hecho, se me hincha, pongo el brazo arriba, sentado, y se me hinchan las venas, porque comprimo mis propias venas axilares. Entonces, cuando a esta posición le sumo la presión que hago, que ejerzo con el ecógrafo para que se vea un poco mejor, ahí me puedo mandar un moco terrible, porque aunque aspire no viene sangre. A todos nos pasa que cuando buscamos una vía central, la veo la aguja adentro, aspiro y hace pared, colapsa, no sé qué poronga, pero no viene la sangre. Entonces, acá te puede pasar lo mismo, y ese sí que es un riesgo muy grande. El arterial, por supuesto que está, pero me parece que es más difícil que te mandes un moco arterial. El venoso no hay que perderlo de vista, digamos, porque realmente puede pasarles. Bien. Y lo único en contra de este es que necesitas punciones separadas. Que ahora vamos a ver eso. ¿Por qué? Y la recomendación es para cirugías del codo, antebrazo y mano. Perdón, una cosa más. Yo lo hago siempre. Este sí que hago muchos. Con una sola punción, si ustedes en la imagen que buscan, lo apoyan en el medio del huevo axilar y logran ver la arteria latiendo, lo único que tienen que preocuparse es por buscar el nervio músculo cutáneo, que se ve rodeado de blanco muy notorio. Entonces tienen que inyectar con una sola punción, pinchan una sola vez, pinchacito, tiki. Van a buscar el músculo cutáneo, le meten 5 mililitros y después van arriba de la arteria, y abajo y atrás de la arteria, y se terminó la magia, le mataste el brazo. Es recontra boludo, recontra seguro y recontra sencillo. Lo más complicado es buscar el músculo cutáneo, pero después los nervios siempre van a estar envolviendo a la arteria, casi siempre van a ver el mediano arriba en la pantalla, y cubital y radial por ahí cruzaditos. Atrás, pero realmente es muy fácil. Y les digo que es muy fácil por un montón de motivos. Uno, si tienen el ecógrafo pedorro que compramos nosotros, no sé si sigue estando ese Minray, se ve perfecto. Sí, aunque lo usen para jugar al tenis de mesa, sigue viéndose bien. Si tienen el ecógrafo que usaban en maternidad en el 97, también se ve. Es un bloqueo que se ve siempre bien. Y como no tienen nada muy peligroso en el medio, me parece que es uno que lo tienen que saber hacer. Porque no siempre van a estar en lugares con super ecógrafos, digamos. Y con este zafan un montón de cosas. Y está siempre el mito de que no te toma el accesorio del braquial cutáneo interno, y eso es un mito bastante real, pero si tienen fentanilo, lo bloqueaste con un poco de fenta y vía talámica, chao. Le podés poner el manguito en el brazo, perfecto. ¿Sí? Apréndanlo, es un buen bloqueo para aprender, teniendo en cuenta esos problemas. Perfecto. Y acá está lo que les comentaba Guido, de la exposición de los nervios alrededor de la arteria axilar, que esto es lo que más frecuentemente se ve. Supongo que Guido lo podrá decir que también es así, donde tenemos el músculo cutáneo en hora 9, el cubital en hora 2, el radial en hora 5, y el accesorio, que es este que dice... ¿Sí, no? ¿Nervio mediano? No, y el nervio mediano en hora 11, perdón. ¿Es así como siempre se ve, Guido, en la mayoría de los casos, o no? Casi siempre se ve, claro, el mediano arriba, vos ves el redondelito que es el que representa la arteria, el mediano lo ves arriba, y atrás, arriba o abajo, radial o cubital. La verdad es que si no haces la prueba de tener el neurolocalizador, que yo no sé si ustedes hacen todos con neuro, yo la verdad que no, mis compañeros de la clínica sí, pero yo la verdad que no lo uso el neurolocalizador, cosa que está mal. Generalmente se respeta esa posición, pero el plexo hace como si fuera una trenza alrededor de la arteria, perdón, los nervios, entonces pueden estar en una u otra posición. La verdad también es que inyectando la cantidad de anestésico local que inyectamos, que son unos 20 mililitros para este bloqueo, es muy difícil que bloquees un nervio y otro no. Pero hay un tabique que divide al cubital en algunos pacientes y está por debajo y por detrás. ¿A qué voy con esto? Si mi cabeza representa la arteria
y acá donde tengo esta mano está uno de los nervios, yo entro con la aguja así como mi mano, a ver como una lapicera, a ver si se ve, entro. Por acá tiene que estar el músculo cutáneo. Por acá arriba, donde está mi única ceja, porque soy gallego, está el mediano. Si me meto para abajo, voy a buscar probablemente radial o cubital. Pero este es el jodido, el que está acá arriba, porque a veces hay un tabique que va acá. No sé si se entiende la idea. Arriba, mediano. Por acá, sueltito, músculo cutáneo, facilísimo. Abajo, cubital o radial, y por acá quedó este hijo de puta que está suelto. Y lo que tengo que tratar de hacer es sentir un plop. Tengo que sentir que rompí uno de los tabiques. Si no rompo el tabique, es probable que tome medio mal o muy lento. A veces hago el bloqueo y pasa media hora hasta que está dormido el brazo. Tiempo por ahí muy largo, ¿sí? No interrumpo más, negro. No, no está perfecto. Yo este bloqueo es más, no lo hice muchas veces. Esta es la posición en la que ponemos al paciente, bien, y cómo colocamos el transductor. Y también podemos hacer acá el abordaje en plano o fuera de plano. ¿Cuál haces vos, Guido? Yo lo hago en plano, me acostumbré, me resulta más cómodo hacerlo en plano. Fuera de plano, más que nada la vía central o alguna vez el interescalénico. Bien. Guido, como vos dijiste que a ese que era complicado bloquear, ¿vos lo agarrás por abajo de la arteria o por arriba? O depende cómo te quede más cómodo. Por abajo. No, yo trato de hacer 3 inyecciones. Ahí se ve la imagen, ¿no? Busco músculo cutáneo y me meto por abajo y por arriba. Cuando me meto por abajo de la arteria, en esa imagen que tenés en la pantalla ahora, la que puso Marcos, ¿ves ahí que donde está la Y de Aridol en la imagen esa? Ahí yo supongo que hay un tabique muchas veces. Entonces hago mucha fuerza y siento track y lo atravieso. E inyecto por detrás. Si me preguntás si veo bien, si veo adecuadamente el nervio al que estoy bañando, ni en pedo. Y tengo un Sonosite Turbo que anda perfecto, pero yo no lo veo. Si tenés el neurolocalizador, probablemente tengas la respuesta, o la ráfaga cubital, o la extensión, ¿sí? Bien. Acá la imagen, que esta es la página de Aridol, en que tenemos la arteria axilar, el nervio hacia arriba, este otro, y acá, en el medio del espesor, el músculo cutáneo, que es lo que dice Guido, que si no me corrijo, Guido, vos entrás por debajo de la arteria, vas a buscar y después salís e inyectás arriba. No, yo entro Por lateral. en la pantalla, entro primero al músculo cutáneo, después Acá. voy arriba, claro, entro primero ahí, después voy arriba a lo que sería el mediano, Bien. después voy abajo, a lo que sería probablemente cubital radial, y después me voy atrás. Perfecto. ¿Sí? Cuando voy a pasar, ¿ves que hay como una fascia que está ahí por encima de la arteria y del nervio mediano, o del probable mediano? Se ve como una cosa blanca. Arriba, bueno, hay como un plano ahí arriba que está desde el músculo hasta encima del nervio y de la vena. Yo lo que trato de hacer es pasar la aguja bien en paralelo a esa aponeurosis superficial del brazo. Bien. El mayor riesgo para mí, como les decía, es la vena axilar, que con muy poquita presión colapsa. Y además los pacientes piensan que entran con ayunos a veces prolongados, capaz que la posición, etcétera, etcétera, hace que la vena no se vea. Si no ven la vena, no inyecten. Ese sí que es un consejo que les puede venir bien. Bien. Acá otra imagen de lo mismo, que se ve un poco más claro porque son ecógrafos un poquito mejor. Y una imagen más, como para que vean. ¿Algo más que agregar de este, Guin? No, negrito, estamos. Adelante. Acá otra vez cómo es la disposición, cómo va infiltrando todo, que fue lo que fue contando Guido. Y ahí cómo quedaría. Esto igual después les queda. Uy, me quedó esto. Bueno, y después, como para ir liquidando algo bastante rápido, que no sé si esto lo hacés, Guido, muy seguido o no, nosotros mucho no lo hacemos, son los bloqueos periféricos de cada nervio a nivel del brazo y el antebrazo. Y a veces Les voy a mencionar algunos, hay diferentes tipos de abordajes. Está el bloqueo del nervio mediano y cubital a la altura del brazo. En esta posición ponemos al paciente e ingresamos y tendríamos esta imagen. Bien, en la que tenemos
la arteria y el nervio mediano por encima de la arteria, y acá el nervio cubital con una arteria accesoria. ¿Bien? Ingresando en esta posición. ¿Sí? Esto se recomienda hacerlo sí con neuroestimulador, porque acá no hay muchos parámetros anatómicos, más que, sobre todo con los psicógrafos que tenemos, más que busquemos la arteria y arriba el mediano, y del otro lado un punto blanco que podemos decir que es el cubital. Cuando vos los haces, Guido, estos sí los haces con neuroestimulador. Sí, pero no los hago ahí. Yo los hago en el antebrazo para algún síndrome doloroso, tipo la compresión del radial, que se da a veces en la arcada radial del antebrazo, la Bien. rama cutánea del músculo cutáneo ahí pegadita al supinador largo, pero no se ve una mierda, ¿eh? Si no Este lo sí lo haces- haces acá, porque este me lo habías dicho vos, ¿o no? El del radial sí, pero el del radial es el único que es muy fácil. Se Bien. ve muy bien. ¿Qué es Y esta está imagen? pegado al hueso, por eso se ve bien. Claro. Pegado al hueso arriba entre bíceps y tríceps. Tal cual. Pero después cuando uno ve las masas musculares, como en esta imagen que estás viendo vos, aprieta el nervio porque tenés noción anatómica, pero sin neurolocalizador tenés que ser muy capanga. Porque ¿por qué no es la manchita blanca que se ve al costado? Si es un nervio de mierda. A veces lo que hacemos es buscar los nervios sueltos en la clínica para los síndromes dolorosos. Suponte, si no tenés la certeza de que el dolor del mediano es en el túnel y lo querés buscar más arriba, lo puedes buscar en el antebrazo. Si tenés un síndrome cubital crónico, yo tuve una paciente de dolor crónico que me vio 83.000 veces que le bloqueaba el cubital a nivel del codo. A la mina la habían operado varias veces, la habían neurolizado, qué sé yo, terminó con un dolor neuropático terrible y lo único que la calmaba eran los bloqueos con lidocaína, el 1% a nivel del codo. Y lo tenía que buscar con el eco porque era toda una maraña de cosas y se veía más o menos bien. Tenía un neuroma ahí mal operado, qué sé yo. Después se pueden buscar en la muñeca, pero a nivel del... O sea, ¿para qué te sirve esto? Me parece que es, o para, a esta altura del partido, o para los síndromes dolorosos compartimentales, que tenés el del radial, el del mediano en toda su longitud para hacer diagnóstico, se puede usar y se usa. El del cubital a nivel del codo, que igual es bastante obvio donde tenés que pinchar, es un poquitito arriba de la arcada. Creo que es este. Claro, que se ve muy bien. O para reforzar un bloqueo que tenés un territorio muy claro que haya tomado mal y ya tenés el manguito puesto o estás en una situación de, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que un bloqueo, por ejemplo, axilar, arrancan, cortan la piel, no le duele un carajo, músculo cutáneo, ¿no? O accesorio braquial cutáneo o braquial cutáneo, perfecto. Cortan la piel bien, el manguito bien, llegan al hueso bien, pelan el hueso bien, cuando reducen la fractura duele. Ese es el ramo interóseo posterior del radial. ¿Cómo mierda voy a buscar el interóseo posterior? Es imposible, no se ve, chicos, lo ve el cirujano de mano y 2 personas más. Entonces ahí sí puedes ir a buscar el radial a nivel del brazo, por encima o por debajo del manguito, ¿se entiende? Porque no corres el campo, los tipos te pueden esperar. Ya estás en una posición en la que hacer un supra es muy riesgoso, no vas a hacer un supra con el tipo con el brazo estirado así. ¿Se entiende a lo que voy? Para eso me parece que es la utilidad. O sea, en resumen, para reforzar un bloqueo que tomó mal en un territorio particular, o para los síndromes dolorosos, como puede ser el síndrome de túnel radial, que es a nivel del antebrazo, casi en el codo, el túnel carpiano, para ver si es realmente un túnel o si es más arriba. ¿Pueden creer que me está llamando Adriano del Bono? Nunca trabajando. O el cubital para los síndromes dolorosos cubitales. Otra cosa, cuando el síndrome cubital, que no sé si se está haciendo en el poli o no, hacen la neurolisis o la transposición del nervio periférico, después duele como la zamputa, y a veces lo que pueden hacer es hacen el bloqueo para que se haga la transposición, que es sacarlo de acá, de su tunelcito y correrlo, y después le hacen un refuerzo al cubital un poco más arriba. Esas técnicas analgésicas que no requieren dejar un catéter, que es muy caro y muy difícil, a veces son útiles. Bien. Bueno, y acá al final les dejo la biografía. Los tutoriales de la World Federation están buenos. Les dejé el link de todos, después les paso el power. Les dejé el drive del encuentro pretense de ultrasonografía perioperatoria. Les dejé el link de Emisora, les dejé el link de Airedol, les dejé el link de Vicente Roqués. Usé el Brown, que lo tengo en WhatsApp,
otro más que tengo en WhatsApp, y el Hasi, que no lo puse, lo tengo en WhatsApp si lo quieren, y la que les recomiendo, que no sé vos, Guido, si la usás, pero a mí me encanta, es la aplicación Anso, que tiene todos los bloqueos y todos los accesos guiados por ecografía en múltiples imágenes y con todo detallado. ¿Vos la tenés, Guido, esa? ¿La conocías? Creo que la tengo. Está muy buena, sale creo que $3-4, y es una aplicación que a mí me sirvió y me ayudó mucho. La emisora es malísima. No, la Anso. Anso. La Anso la tengo, pero es paga. Sí, sale $3-4, rata inmunda. ¿Qué? Esperá porque estoy buscando otra. Acá está la Anso, la tengo tarado. Y este es el último mensaje para Guido, que en esta cuarentena, si Homero pudo, porque Evo no vas a poder bajar la panza. Gracias. Y se terminó. Pero Muy buena, faltaba, negro. Muy buena, negro. Completo. faltaba la imagen del final ahí de... Era una banda de Ahí temas. está. Ahí está. Está la banda. Muy buena foto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieras agregar, Edwin? No, que disfruten el poli. Es difícil ahora, pero bueno. Después se termina y te pones viejo. Guido, ¿cómo andás? ¿Qué haces en cuero? Camilo, te lo pido, por Vamos a favor. anunciar. Salí de terapia, No. perdón. No soy. Muy buena la clase, negro.